Vamos a presentar a nuestro invitado, el profesor senador José Carlos Maía. José, bueno, felicitaciones, bienvenido. Gracias por la invitación, un gustazo estar acá. Bueno, contá el safari que era, que iban al Parque Kruger. No, a mí, a ver, vos sabés que me vino una idea a la cabeza enseguida horrible, que es todo el episodio de este hombre, del rey de España. Sí, claro. Sí, el rey Juan Carlos. La brutalidad. Una cosa espantosa. Pero no sé por qué dije eso. Después No, porque, ¿qué fue que dijimos? Estamos hablando de África. Tú dijiste seguro. Claro, vos dijiste que las piedras iban a África también, los doctores. No, dije que ponían en los diarios cuando viajó a tal lado, el doctor no. tal y señora te ponían en el diario, ¿no? Porque eso era... Sí, No, le daba estatus al pueblo. Le daba estatus era el médico que ponía el mismo tipo, ponía el aviso. Ah, está bien. Qué No bárbaro. sé. En el tiempo además que los médicos, 10 de cada 10 médicos eran médicos, no médicas. Claro. 10 de cada 10 médicos. Claro. Sí, En fin. La época. Pero hay que tener cuidado. Vamos a decir, se fue todo el mundo. Hoy de mañana, por ejemplo... Hipérbole, es como si todo el mundo está diciendo que no es literalmente todo el mundo. Es algunas personas. No, No, forma de no, decir sí. mucho. Sí, pero cuando te dicen se fue todo el mundo es totalmente falso. Y en Montevideo debe haber 500.000 personas que no se quedaron 2 días en La Paloma en su vida. Mira lo que le digo. Felizmente tu generación ya ha ido, los que pueden, ¿no? Ha ido 2, 3, 4, 5 veces a Europa. Lo que nosotros empezamos a hacer a los 30 y pico, 40 y pico, con la canción de fondo Rasguña las piedras. En fin. Sui generis. Sí, terrible canción porque quiere arrancar de la tumba a la mujer. Porque hay gente que no sabe lo que dice la letra, ¿no? Búsquenla ahora y pónganse a buscarla. José Carlos. Designado ministro de Educación y Cultura. Exactamente. Sí, Designado exacto. ministro de Educación y Cultura. Vamos a arrancar fuerte, me dijo Fabián. Arrancá fuerte, me dijo Fabián Carlos. Qué fuerte. Yo tengo muchas preguntas. Bueno, las va a hacer todas y ella también tiene muchas. Mucho. Clark Kent también y Bombina también. Cuando asume Tabaré Vázquez en el 2015, hay quien dijo... En la última presidencia. En la última presidencia, que ponía a María Julia Muñoz para poder lidiar con los sindicatos y puso a Filgueira y a Mira ahí para poder sacudir un poco la educación, cuando en realidad el ministerio se llama de Educación y Cultura, pero la rectoría de la educación está en la terciaria con la autonomía universitaria y en la inicial, primaria y secundaria en el Consejo Directivo de la ANEP. ¿Hay que hacer algo para que el ministerio pueda tener un poco más de incidencia? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a eso? Yo me imagino que la incidencia tiene que ver con la orientación. ¿Por qué? Porque bueno, la Constitución es clara, tenés la potestad de autonomía técnica máxima en la ANEP y en la universidad. Por lo tanto, el rol de un ministro de Educación, el que fuera en cualquier tiempo, es de articular, de coordinar y, digamos, generar las líneas políticas generales. Yo lo que no me imagino, o por lo menos lo que creo que no va a suceder, es tener, digamos, una situación discordante en las líneas grandes entre la ANEP, que es lo que le compete al Poder Ejecutivo, y el Ministerio. Dentro de eso, cada cual en sus potestades, tiene mucha diversidad del Ministerio de Educación y Cultura en sus contenidos, muchos objetivos, por lo tanto, nada... La idea mía... ¿Más potestades tendría que tener el ministerio? Eso es la pregunta, capaz que no lo pregunté bien. No, lo que pasa es que primero no puede respecto a educación no puede tener más porque la Constitución por eso digo, habría que modificar, obviamente. Lo que pasa que, a ver, yo lo que me imagino mucho es la actitud política. ¿Para qué se llama educación y cultura si no tiene nada que ver con la educación? Bueno, viste cómo la construcción del Uruguay en algunas cosas es atípica. O sea, nosotros no existe una comparación así fácil que vos tengas toda la educación media, terciaria y primaria en un ente autónomo separado. Generalmente son los ministros y los ministerios. Es atípico el Uruguay. Bueno, yo lo que me imagino es tener la máxima sintonía posible en el armado de los equipos, en los objetivos centrales. Después, cada cual tiene competencias. Es así. José Carlos, me interesa saber qué postura tenés tú respecto a si habría que revisar o no la reforma educativa, lo que este gobierno va a llamar transformación educativa. Me tocó entrevistar a Gabriel Chirichi, que fue asesor de educación de Yamandu Orsi en campaña, y Chirichi es de la idea que se debe revisar la reforma y que hay algunas cosas que no deberían seguir o se deberían revisar, y entiende él que no ha sido todo lo profunda que debió haber sido. ¿Cuál es tu postura respecto a la reforma educativa que implementó este gobierno?
Primero llegar sin un preconcepto, ni en un sentido favorable, no en un sentido de decir vengo a cambiar todo. Yo detesto en general ese sentido fundacional que pueda tener uno que llega, ¿viste? Y cambió el eje de las cosas del mundo. Hay que tener perfil bajo, humildad, tener claros objetivos que no dependen solo de uno mismo, sino de una cantidad de políticas públicas. Y en cuanto a la transformación educativa, bueno, tenemos una oportunidad que la dan los hechos. ¿Cuál es la oportunidad que dan los hechos? Bueno, el 1 de marzo asume Yamandu Orsi, a los 2-3 días, no me acuerdo cuando fijaron el comienzo de clases ahora. El 5, al ¿el otro 5? día, el miércoles de carnaval, se les trancó la neurona y van a hacer esos 3 días ahí que se pueden compensar en cualquier resto del año y van a faltar, ahí sí, decenas de niños. Que los Ahí padres tenés el lío histórico entre turismo y educación, ¿verdad? Sí, bueno, pero ¿Es así? tenés un sector casi Que deberían difundido. conversar. Bueno, pero pasa eso, y ahora pasó. Lo que digo es, pongamos el 5, ¿verdad? No, eso es 5. Por eso es el 5. Entonces, ahí ya tenés, desde ahora, las horas elegidas en secundaria, en UTU, ¿no? Está todo diseñado. Tenés la carga presupuestal de este año, que es este periodo, para el año que viene, este periodo. Entonces, Hay tiempo, es lo que decís vos. yo creo que hay tiempo, o sea, tenés que analizar y sin preconceptos. Se va a cambiar todo aquello que tengamos que cambiar y si las cosas que tengas que sostener, también. No hay una cuestión de proporcionalidad. Pero O sea, hoy tenés claro que de la reforma, porque además sos docente. Sí, claro. ¿Qué cosas no ves con buenos ojos? Sí, a ver, no quiero decir públicamente más de lo que entiendo conviene decir públicamente por esto. No están designadas las autoridades a la ANEP. Entonces, para ser un poco consistente con lo que dije recién, te digo, mira, hubo problemas de implementación. Cuando vos tenés que el 97% de las ATD te dicen, esto está mal, y no estamos de acuerdo, y seguís de largo, ahí hay un problema. Dato de la realidad. Entonces, Robert Silva dijo que ya las ATD son lo mismo que el sindicato. bueno, está, pero... Lo dice públicamente. Está bien, que diga lo que entienda. Es medio raro, ¿no? Esta situación. Yo estaba pensando, No, por favor. bueno, no me tiro un centro que después se lo cabeceo. Claro, porque casi me sale una respuesta de boliche. Pero está, me estoy reprimiendo un poquito. Me parece bien. A Digo, ver, me parece mal, perdón. digo. está, pero lo que digo es esto. No me desconcentre. Robert Silva fue electo como consejero por el orden docente, Sí. o sea, entre comillas, compitió o estuvo con los sindicatos y se sentó en una silla durante todo el tiempo que estuvo en el CODICEN y era a través del sistema que se diseñó con la estructura de la educación que propuso el Frente Amplio. Por lo tanto, lo que no tenés que llegar, en mi opinión, y no te querés poner los problemas antes que vengan, es con preconceptos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, digamos, por ejemplo, se puso como un antagonismo entre aprendizaje por competencias y aprendizaje por asignaturas. A ver, noticia, durante el gobierno del Frente Amplio, había áreas donde se empezaron políticas educativas en competencias y convivió con otros. Entonces, no voy a agregar problemas donde ya pueden haber. Entonces, hay que revisar, hay que revisar. Hay que revisar sin preconceptos y saber que, bueno, el diseño de la totalidad, de la globalidad, estaría comenzando el 5 de marzo. Por lo tanto, ahí va a haber un tiempo para dar participación de opinión y para tomar decisiones políticas. El Frente Amplio propuso el Plan 2006, o sea, el año siguiente que comenzó el primer gobierno del Frente. Me imagino que puede haber un tiempo en esos términos. Bien. Maya, siento que se discutió mucho con la reforma anterior el tema de sobre la currícula, lo que estabas diciendo. Y en realidad los centros educativos son mucho más, son centros de referencias sociales que deberían ser lugares seguros para los chiquilines y que hemos visto, bueno, que en algunos casos se balearon, que les enseñaron cómo agacharse abajo de los escritorios, todo eso. Me interesan más qué propuestas o qué planes, qué están pensando en ese sentido de cómo reforzar a las instituciones como corazón del barrio, como lugar de referencia para la comunidad, cómo lo ven.
A ver, primero estoy absolutamente de acuerdo con la descripción del rol, número uno. Número dos, la clave para mí está en la gestión, en cualquier área. Es decir, vos podés tener el mejor marco jurídico, habido y por haber, el marco legal, pero si después no actuás adecuadamente, las políticas públicas fracasan. Entonces, esa es la clave. O sea, los actores, digamos, Claro, los si vos, directores, docentes, me parece que se inspectores. juega mucho en eso. Y eso, por ejemplo, con que lo que se habló mucho de que elijan las horas por 3 años, ¿qué es lo que tranca? Porque se lo he preguntado hasta la grota y siento que no lo termino de entender. Bueno, lo que tranca, bueno, son muchas cosas, ¿no? Creo que la ANEP es una estructura pesada en sí misma. Entonces yo creo que uno de los campos que tenés que avanzar sí o sí con, en este caso sí con los sindicatos, es bueno, hacia tener más cantidad de tiempo, los 3 años, en un mismo centro de estudio. Acá empezaron a hacer alguna cosa media focalizada en algunos centros del interior, en algunos departamentos del interior. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo más que me viene a la memoria es el de Flores, pero tenés que empezar a hacerlo de verdad. Lo que pasa es que eso tiene consigo una carga presupuestal y un nivel de previsibilidad de cosas. Hoy me preguntaban unos colegas tuyos, por ejemplo, nosotros tenemos una tradición que es que los que nos vamos envejeciendo en el sistema, vamos eligiendo quinto. ¿Y qué me miras a mí? No, yo no miré para acá. No, pero además yo me siento congénere contigo. O sea, soy parte de. No le voy a mirar a ellos, te voy a poner del otro lado. Pero a ver. Nos entrevistamos desde la fundación de Asamblea Uruguay. Exacto, bueno, exacto. Sí. 30 años. 30 años. Pero vos imagínate, acá vos qué tenés con esto. Yo voy envejeciendo en el sistema y voy avanzando por grado. Cuando avanzo por grado, tengo mejor chance de elegir dónde quiero estar con mis horas. Bueno, deberíamos trabajar en un sistema de estímulos, y hasta acá llego en esto, un sistema de estímulos que todos lo decimos y es que hasta ahora no lo hemos puesto en marcha adecuadamente. Que los lugares más complicados no los elijan los últimos que... Claro, que vos digo, pero ¿cuál es el estímulo que yo tengo? Sí, naturalmente... Si quiero ir al que está cerca de mi casa. Cerca de mi casa, que es académicamente... Tengo esa vocación, pero tengo que ayudar a que eso pase. Entonces, esa es una cosa que tenés que trabajar con los sindicatos. ¿Por qué? Porque está el estatuto docente. El estatuto tiene una serie de derechos consagrados que, bueno, que es el camino a trabajar. Entonces, hay muchísimo para hacer en esta materia. Fabián. José Carlos, estamos hablando muchísimo de educación y ahora quiero hablarte de la otra parte. Estoy contestando, dale, vos dale. Dentro de lo que obviamente estás manejando en estas primeras horas, Sí. de la otra parte que es la de cultura, que es importante, porque además el perfil de lo que el presidente dispone en el ministerio son 2 personas vinculadas a la educación. Vos has tenido un papel también en el Parlamento con la cultura al integrar las comisiones de educación y cultura. Pero en el caso, por ejemplo, de la subsecretaria, tiene una destacada experiencia sindical y últimamente de gestión en la educación. Me imagino que todavía no están los nombres para el área cultural. ¿Te imaginas bien? Pero los rumbos sí. Y hay una definición concreta en cuanto a rumbos en lo que tiene que ver con una política cultural, porque no es menor. Es un cambio no solamente de partido político, sino que posiblemente sea un cambio cultural, no sé si se entiende, un fuerte cambio cultural, el signo ideológico de un gobierno a otro. Entonces, un retorno de las fuerzas progresistas al gobierno implica un cambio en las políticas culturales. ¿Qué tan fuerte? Bueno, a ver, primero yo reconozco y valoro lo que es lo ideológico. ¿Por qué? Porque no creo en la neutralidad y en que las cosas son inocuas y ya todo. No, yo en eso no creo y creo que cuando vos tomás decisiones políticas tenés orientaciones. La orientación básica nuestra obviamente está en el programa del Frente. Las cosas que tengan competencia directa con gestión y que sea propia del Poder Ejecutivo, y bueno, ahí... por ejemplo, yo me imagino haciendo un trabajo territorial y articulado fuerte con el interior, con direcciones departamentales de cultura y con organizaciones
culturales de todo el país. Segundo, creo también que tenés que verle la perspectiva, entre comillas esto que voy a decir ahora, económica y de desarrollo de la cultura. Todos los que sabemos algo de esto, sabemos que, por ejemplo, la industria del audiovisual es algo que comenzó hace un tiempo. Pasamos por, yo me acuerdo, en 2004, que había dificultades por razones económicas del país para cubrir la cuota de Ibermedia, que en esa época eran $130.000. Pasamos el primer presupuesto que comandaba Danilo en ese gobierno y pasamos, alguien me va a corregir seguro, pero ponerle a $1 millón de asignación en eso. Y además fortalecimos, por ejemplo, el área teatral con el Galpón y otras organizaciones, pusimos en marcha la extensión del Sodre por todo el Uruguay, pusimos en marcha, digamos, salas de teatro en el interior, o sea, la ley de cine. Bueno, la decisión de Boca mismo en el Sodre fue Muy fuerte. Gobierno de Mujica. En Boca, a ver, vamos a esperar que nos corrija la audiencia, por lo menos a mí. Creo, no sé, no estuvo en el primero. No, De Vázquez, estuvo en el de fue Pepe. con Mujica. Llega sí, en la segunda Pepe. gestión con Sí, sí, Bueno, sí. mejor la continuidad entonces. Es decir, fue un dinamizador muy potente. Entonces, la ley de cine estaba haciendo referencia a la primera versión que tenemos del año 51. Yo creo que ahora que tuvo ajustes, se creó una agencia y demás en el presupuesto, pero es una política pública a llevar adelante fuertemente. Entonces, hay un alineamiento programático que es, por un lado, llevar a los territorios y por otro lado, darle potencialidad a las industrias culturales como concepto. Y además, insisto, me acuerdo que hace años había que poner una cuenta, se hablaba siempre de una cuenta testigo que calculara cuánto era el aporte de la cultura al Producto Bruto bueno, Interno estaba el libro de Uruguayo. Stolowitz, ¿te acordás? Claro, la cultura da trabajo, que fue un relevamiento muy bien hecho. Y además yo tengo una referencia, no yo, todos nosotros, de lo que significó Gonzalo Carámbula en estas líneas. Muy o sea, importante. que logró abrir el juego En la intendencia y después en el gobierno. claro, en gestión y además en una mirada. O sea, había una bancada en esa época, antes que entrara yo al Parlamento, Sí. de legisladores que defendían la cultura como una actividad integrada a la sociedad. Y tenés grandes gestores, ¿no? Pienso en Gerardo Greco, por ejemplo, que hoy está trabajando en el exterior. En el Color, nada más ni nada menos. Nada Julio menos. Boca. Sí, sí. Sí, no, Este- es una de las referencias, sin Sí, duda, Gerardo. Gerardo Sí, estuvo en el Solís y estuvo en el Sodre. en los dos. Claro, hay gente Quería con- preguntar cómo hacemos y por qué se ha dado el hecho, cómo podemos mejorar el hecho de que chicos que de sexto año de liceo pasan a facultad no tengan comprensión lectora y que su léxico esté limitado a 250, 300 palabras. Bueno, es una pregunta dura esa. ¿En qué términos? Yo creo que eso hace a la mejora de la calidad de los aprendizajes, ¿no? Las estadísticas a veces te pueden dar mejor en cuanto a la cantidad de egreso, pero después de un subsistema al otro, salvo el de primaria, que no tiene casi a quien decirle, más que inicial, todo lo demás tiran la mochila para atrás. Entonces, entiendo que en respuesta concreta, las transformaciones que te permitan mejorar los aprendizajes, tenés que pensarlas en más de un periodo de gobierno. Los que saben mucho de esto, yo he leído a muchos, ¿no? Pero por ejemplo, me gusta citar a Martín Pasturino, que es un tipo que ha leído mucho, y Martín te dice que, bueno, que para sentar bases de verdad, que en países que han sido exitosos en materia de transformación de los sistemas educativos y resultados en los aprendizajes, te lleva 6 años. Entonces, claro, yo no voy a llegar con la administración del frente abriendo el paraguas antes, ¿no? Porque no se pero es trata de real, eso. porque además hay programas que a mí Es un proceso. me pueden acusar de Enrique el Antiguo si quieren, ¿no? En quinto y sexto de cualquier orientación, aunque sea derecho, ¿hay idioma español hoy? Yo creo que no. En idioma español. Hasta tercero, creo. No sabría Hasta decir. tercero. Idioma español había. Entonces, en mi época había hasta tercero. Hasta tercero. Hay italiano de repente en después ya quinto arrancaba y no el hay idioma idioma español. español. En italiano no hay hace No, mucho. bueno, no hay hace mucho, está bien, menos mal. Digo, me disculpe la colectividad italiana. Son unos cuantos millones, pero te sirve solo para el Fiumicino y para Florencia, Milán, Turín y 5 lugares más.
pero no hay idioma español. Sí, sí, es decir, insólito. yo tengo compañeros periodistas que... Hay literatura. Sí, está bien, pero... No es lo mismo. No, pero no es lo mismo. Y hubo un Más momento, importante. y lo hablábamos con Daisy Iglesias el otro día cuando ella denunció lo del magisterio, es decir, que llegan a los institutos normales con dificultades de lectura, y que hubo un momento que hasta García Márquez dio su aporte de que la ortografía no importaba, y ahí hubo toda una intendencia ideológica de que no había que corregir las faltas. Entonces todos tenés un supermercado que ponía bajo la carne, un cartel con letras de 1 metro de alto, ¿no? Parecía una película de porno, y era seguro, o exploto el verano, te pone Crónica, ¿no? Sí, a ver, y entonces era nos una asombramos, pues, era una porque corriente ojo, que tengo pedagógica gente eso. que me dice lo que dice Bambino, que está bien, no es el caso Bambino, que se quejan de que esto y que lo otro, pero a la hora que lo apretás de preguntarle qué es una palabra grave, o ya no tiene ni idea y no le importa, y además sabes que no, entonces callate, no reclames nada. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que mirar problemas estructurales que tenemos hace años. Obvio. Yo le pregunto a usted, a ver, ¿cuántos años hace que tenemos memoria que tenemos la industria sin chimenea de las clases particulares? No sé, Sí, sí. 50 décadas. años. Y sí, o 60, 50. si las academias de banco cuando yo era niño estaban en cada esquina. Claro. ¿Está? Entonces, Academia de banco para aprender matemáticas y máquina de escribir. Y la obvio. quilografía, yo lo que te digo, si tenés un problema Máquina de escribir. estructural, entonces, si vos llegás pasando cuentas y no mirando que tenés temas estructurales, ¿cuántos años precisamos para tener un manejo fluido, por ejemplo, del inglés? ¿Hay equivalencia con la cantidad de años que tenemos clases de inglés? ¿Hay condiciones, generamos condiciones para que los aprendizajes sean efectivos? Entonces, para mí la clave, públicos no. para mí la clave es la gestión. claro. Es la gestión. Entonces, Hablando de gestión, perdona que Dale. te interrumpa, me llegó un mensaje de una televidente, me recuerda a nuestra compañera panelista Daniela Bouret, Sí. también ha sabido gestionar, ¿no? Sí, Laudelar, el Solís. claro, a ver, hay avances muy importantes. O sea, yo creo que en materia de educación, las políticas, me tranqué, perdón. Políticas públicas. Políticas Sí, públicas. Me van a agarrar lo de No, SINTV, me van a no. agarrar. Si Pero, levantás el centro te agarran, obvio. Por eso te lo tiré yo solo, además. Te sentaste solo en la pelea. Bueno, tanto no. Me sacan el timbre y no puedo. me ha tirado un centro tras otro este hombre de que llegué. Pero lo que Es fin digo de es, Es la época del ¿es año. fin de año? Claro. Sí, sí. Es diciembre. Además vos pareces un tipo serio, pero sos un tipo con humor. ¿no? Tengo bastante humor, me acompaña mi vida el humor. Pero perdón que Pero- te saque sí, me sacaron, del él me jolgorio, te saca, voy a pinchar un él me poco. saca. Cuando decís tema de gestión, estás diciendo algo que para mí nunca se animan a decir los de educación, que hay buenos y malos profesores. Y claro. Porque está claro, pero Y- digámoslo así, porque pero es y como ahí- que... pero no lo dicen, los ¿Cómo que no lo docentes son dice? Pero no hace pobrecitos falta- pero y no- perfectos pero y no las hace falta maestras. decirlo. No, hace mucha falta No. decirlo, porque parece que si le subís el sueldo a todos, son todos perfectos. Y en realidad vos, uno que fue alumno, se da cuenta que un año aprendió perfecto matemática y al otro año Tal cual. no aprendió nada. Y Tal yo, cual. y mi casa estuvo igual, y yo comí Sí. desayuno todas las mañanas, y no sufrí violencia. Y un año aprendí, otro no. Y eso no lo dicen mucho. Siempre es como, no, los docentes somos los vocacionales, pobres, nosotros que estamos con los chiquilines. Y decir problemas de gestión no es lo mismo que decir hay buenos y malos. ¿Qué se hace con eso? Bueno, hay cosas que no la podés solucionar porque es la condición humana, ¿no? Sí, sí. Es la actitud y es la vocación con La que vocación. vos, con la que vos Claro. encarás las cosas. Es así. Y el tema es que el sistema tiene que mejorar para que digamos, Depurar la a los malos evaluación profesores. sea, digamos, con garantías y efectiva. Pero eso te pasa en todas las actividades, ¿no? Claro, pero ver. esta es muy delicada, porque es Claro, el- pero vos sí, a nosotros, que yo tengo actividad política hace muchos años, también tenés tipos que son muy buenos y otros que no. O sea, en todas las actividades y profesiones tenés, vos sos médico y Totalmente. tendrás un médico que será brillante y tendrás otro que es espantoso. O sea, es general el concepto. Claro, pero por ejemplo, en medicina seguro hay médicos espantosos, pero no sé, la propia carrera depura. Esto Sí, sí. capaz que hay que necesitar A mí lo que pasa es que me algo. hace acordar un cuento de la Andricina, ¿no? Del carpintero y del médico. Es muy bueno decirlo. Él por edad la conoce, ¿viste? Como yo. El carpintero malo tiene menos dedos. No, el carpintero... ¡Qué buenísimo! No era... No lo, Si tiene 10, tan malo no es. No, Es muy buena esa. no, era... A ver, ¿con qué se tapaban los errores? Seguro, el médico había mandado a hacer un mueble y entró a la carpintería. Y lo estaban terminando ahí, con un formón, si sabe todo el mundo lo que es un formón.
Normón es como un destornillador ancho que sirve para rebajar la madera. Y hay de todo tipo de tamaño. Hizo así y se le zafó y le rompió un pedazo. Que le metió masilla, lo lijó, y el médico mirando de atrás, ¿no? Que otro, ¿no? Lo barnizó y todo. Dice, así tapan los errores ustedes, le dice el médico. Sí, mejor que ustedes que lo tapan con tierra, dijo. Bueno, ese es exactamente. Entonces, yo, a ver, insisto, todas las profesiones, la docencia también, tiene buenos y malos profesores. A mí me ha tocado en mi vida tener gente que ha sido brillante y de la otra. O sea, lo que pasa que hay un tema que es clave. Mira, la educación, el sistema educativo se extendió. Sí. O sea, hay más gente que accedió gradualmente con los años en Uruguay, afortunadamente al sistema educativo. Totalmente. A ver, yo soy de Las Piedras. En Las Piedras, cuando yo era adolescente, había un solo liceo, igual que yo, el Liceo Mano Rosé. Ahora tenés 5 liceos y no cambió la población. No. Claro. O sea, eso es siempre igual. Por eso te digo, llegamos a más gente. Entonces, y estaba aquella diferencia que el de la clase media colgaba el pincel, media alta y alta iba al liceo y el pobre iba a la escuela industrial. Iba a la UTU, cuando en realidad hoy... Lo que pasa es que era como un castigo, aquello, ¿te acordás? Si no estudiás, te mando a la escuela industrial. Seguro, y es una cosa notable. Yo tengo amigos que jugábamos al fútbol desde niños, que ellos fueron a la UTU y se transformaron en electricista. Hoy uno hace edificios de 20 pisos de electricidad. a ver, yo creo que la educación uruguaya pública tiene buenas bases para edificar. Creo que hay una reserva, un acumulado histórico en la sociedad. El 85% de la matrícula del Uruguay va a la educación pública. Las distancias se achican cada vez más en cuanto a las características de la educación, en cuanto a su calidad y a su funcionamiento en el interior. Cuando te acercas más a la capital, ahí aparecen mayores diferencias. Y hay gente que hace, por razones de su propia vida y su familia, un esfuerzo económico muy grande para enviar a sus hijos a la educación privada, donde no es una sola, igual vos tenés colegios muy humildes, de sectores muy humildes, que, bueno, a mí lo que me tiene que llevar a esto es a que mejore la gestión de las políticas públicas para que la diferencia sea la opción, una opción que por distintas razones se da. Entonces, me parece que para mejorar eso hay un objetivo. Nosotros tenemos centralmente una definición. Nosotros queremos llegar a políticas públicas en materia educativa con acuerdos. Lo dijimos antes de los resultados electorales. O sea, un pacto nacional político y social, así le llamamos. ¿Sobre cuántos puntos? Yamandú decía 3 o 4. No los precisamos a propósito. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué podemos focalizar? Primera infancia. En primera infancia tiene que haber un correlato presupuestal y un correlato de gestión. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, en los gobiernos de frente fue mucho más la ANEP. En este hicieron también énfasis en CAIF, que ya venía perfilando un poco más eso. Tengamos apertura en eso. 2, tenemos un drama, pero no es solo del sistema que tiene problemas, de la presencialidad, de la asistencia de las niñas, los niños, los adolescentes a la educación. ¿Dónde hay un problema ahí? Y bueno, hay un problema de la valoración social, donde hay cosas que trascienden al sistema educativo. Porque si en mi familia pasa que mis hijos no van a la escuela, tengo dificultades para hacer que eso suceda o tengo una valoración, digamos, no muy importante lo que significa para el futuro de mis hijos. Está en juego también lo que pensamos como padres generacionalmente, como abuelos, como referentes familiares. 3, a mí me encanta enseñar historia, es tu pasión. Mi pasión. Hace 3 años que no puedo que no doy clase por distintas razones, pero me encanta. Y es claro que al aula vos llegás con una situación que lo referías en una de tus preguntas vos, que es que estamos en una sociedad más violenta, que llegás con una carga civilizatoria más dura y hay que profundizar. Atrapar a la audiencia para que para trabajar. Claro, llegamos, digamos, estamos en una sociedad compleja. ¿Cuántas personas tenemos en el Uruguay que tienen apoyo, que hoy por suerte está
psicológico o psiquiátrico, con una sociedad medicamentada, desde los más chiquitos a los más grandes. Esos son datos de la realidad, que vos trabajás cuando tenés un docente en el aula parado, tiene esa situación, la tiene él como persona. Entonces, para eso, ¿qué tenés que fortalecer? Los apoyos. Lo estamos inventando, no hay hoy instituciones en la educación con profesionales, psicólogos, los hay, porque no queremos inventar la rueda. Lo que apostamos a que esto, fortalecerlo. Y qué difícil que va a estar para el 6% más 1. Sí, claro. Porque el PBI, cuando se reclamaba eso en el 2005, el PBI eran 15.000 millones de dólares. Y hoy son 70.000 millones de dólares piso y se reclama el 6% más 1 de ese PBI. Esa es la meta. Esa es la meta. Lo que se sabe es que lo que criticaba el gobierno saliente, capaz que con derecho de un déficit fiscal importante, hoy está en el mismo lugar. Y como dijo el ministro que llega, salieron preocupados ayer del ministerio. Salieron preocupados. Nosotros queremos tener un estado de situación sólido. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía no, por lo que yo sé hasta ahora, ¿no? Todavía no tenemos las famosas carpetas de cada ministerio con los informes. Una vez que estén, ahí vamos a empezar la transición que he tenido. ¿Tenés previsto? ¿Hablaste ya con Da Silveira? No, me mandó un mensaje ayer, yo le contesté esto que estoy diciendo y agradezco además el gesto de Da Silveira, de Ana Ribeiro, que de Las Piedras, como yo. Sí, y además profesora de historia. Profesora de historia, de Mariana Weisten también se pusieron a disposición, pero lo que les transmitía es, para tener un, digamos, más sólido trayecto de transición, tengamos la información que el gobierno oficialmente le entrega a secretario y prosecretario próximos, y a partir de ahí iniciamos. Pero, a ver, tenemos que saber la hondura del déficit fiscal, los compromisos económicos y financieros hacia adelante. Hay un costo primario gigante, pero que lo tiene hace 50 años el país, siempre decir, pago de las jubilaciones, de las pensiones, pago de los funcionarios públicos, pago de intereses de deuda, y que eso creo que anda como en 20.000 millones de dólares al arranque, así nomás, ¿eh? Sí, yo recuerdo que estuvo en un momento muy dramático cuando comenzamos en 2005 con Danilo, que fortaleció el plan de emergencia de la época, dijo esto se blinda, y después se hizo todo un reperfilamiento del endeudamiento que terminó además con completar los pagos con el Fondo Monetario Internacional. Y no deberle nada y chao. Y no deberle nada, que había comenzado el endeudamiento uruguayo en el año 1959. Eso es un hecho histórico del primer gobierno del Frente, que van a pasar los años y vamos a tomar dimensión de la conducción económica de Danilo y todo el equipo, por supuesto, y de lo que significó en términos de desarrollo. Yo creo que lo reconocen todos, ¿eh? Capaz Bueno, que no lo dicen muy fuerte, Pero pero... ayer en el homenaje, digamos. Pero mirá que elogiosas es muy fuerte eso. Y de uno más, hay una cantidad de gente en distintos ministerios, pero también en la educación, que se ha jubilado con mi edad, Y hay que... docentes. Y eso impacta en los saberes y en lo que es el traslado digamos, de experiencia y demás. La última, acordate que hubo un momento que se tenía que jubilar a los 50 años, ¿te acordás? Que era un espanto. Sí, ahora yo tengo un amigo mío, muy amigo, que se jubila ahora en febrero y el tipo está hiperproductivo, pero colapsó en el sentido de que Se entregó. dijo, no, prefiero tener una vida distinta. No, la pregunta última. concreta, José Carlos, porque Sí. yo partí de la idea del estatus actual del ministerio, que es un ministerio de educación y cultura, pero también escuché en la campaña electoral la posibilidad, una idea, de que en algún momento se pueda separarse y que haya uno de educación y uno de cultura. Sí. ¿Eso está en agenda? Yo, respuesta muy personal, yo no lo veo. Pero capaz que mañana Yamandú y el equipo dice arrancamos pastelado y se arrancará, pero no lo veo. Se está también como una idea central, por ejemplo, ver la posibilidad del Ministerio de Justicia, Sí. porque hay toda otra parte que no nombramos del Ministerio Que está tiene en que el ver, MEC. está vinculado Sí, la al Fiscalía Servicio de de- Justicia, al Servicio de Justicia uruguayo. Sí, Entonces, Sí, eso Sí, vos podrías queda tener- como descolocado, Totalmente. fiscalía en... Claro, en- entonces es un tema delicado porque dentro de la pirámide jurídica, es una bestialidad como lo dije capaz, pero la estructura institucional del Uruguay, No, pero está bien, se entiende, digo. de algún lado, entre comillas,
lo señalo, tenés que colgar las estructuras institucionales. Bueno, hoy está en el Ministerio de Educación. No tiene que ver con el sentido general del Es más Ministerio de Educación. administrativo. Es administrativo protocolar. y no tiene injerencia política. Bien. Tiene que haber, sí, una referencia institucional. Te agradecemos por hoy, nos vamos a reencontrar. Sabes que contás con el programa por todo lo que se viene, así que un gusto, José Carlos. Bueno, yo les agradezco la oportunidad y bueno, que terminen bien el año. Igual tú, Que lo empecemos mejor todavía. Exacto. El profe Perroni dice, Esteban Perroni, que se jubila de la universidad también, dice, se va a controlar que se toque el himno, ¿cómo fue? Me pone aguantame 10 segundos porque es muy gracioso. Dale. Se va a controlar que se toque el himno nacional en los espectáculos públicos los días feriados. Yo creo que del cine habría que sacarlo, porque el único nabo que se para soy yo. Bueno, yo estoy un poco deshabituado, pero bueno, tomaremos en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Y